Reciban una cordial bienvenida en el precioso y dulce nombre de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a dar inicio a esta transmisión, la cual realizamos para la adoración, la honra y la gloria de nuestro Señor y Dios y la edificación de sus hijos. Entonces, amados hermanos, si son tan amables de colocarse en pie, vamos a orar para luego ir directamente a la palabra de Dios. Amado y bondadoso Padre amoroso, el gran Dios que en esencia es amor ágape, y desde antes de la fundación del mundo nos amaste con amor verdadero y expresaste en tu pensamiento, Señor, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Glorioso Padre Celestial, este pensamiento eterno fue expresado en San Juan 3:19, y lo vemos, Señor, manifiesto y real, porque tú eres el mismo de ayer y de hoy y por todos los siglos, y hoy nos has enviado al Hijo, nos has enviado tu palabra, y a través de tu palabra, a través de tu Hijo, Señor, poder realizar un punto de encuentro, un punto de contacto entre el gran Dios eterno, el Creador, el Redentor, el Restaurador y un creyente, Señor. Padre, queremos encontrarnos una vez más con usted. Queremos, Señor, que usted nos hable al corazón. Queremos, Señor, agradarte en todo, amado Dios. Por lo tanto, estamos reportándonos para tu servicio y rogando, Padre, que bendigas nuestras bocas, nuestros oídos, nuestros corazones, y nos guíes y nos concedas, amado Señor, ser vasos útiles que traigan bendición en el nombre del Señor Jesucristo. Amén, amén y amén. Bien, amados, vamos a dirigirnos directamente a la lectura de la palabra del Señor, conforme al Evangelio según San Mateo, capítulo 24, versículos 36 y 37. San Mateo, capítulo 24, versículos 36 al 37, para colocar un fundamento, una base bíblica para el pensamiento que hoy vamos a hablar, el cual lo hemos intitulado, así como nos fue dado: advertencia, luego el juicio. Repito, advertencia, luego el juicio. Y hoy vamos a ver un subtema, como fue en los días de Noé. Leemos, por lo tanto, el verso 36 y 37. Pero del día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Que el Señor Dios bendiga sus corazones con su palabra. Para los que están de pie, por favor, pueden sentarse. Amén. Pueden tomar sus lugares. Alabanzas sean dadas a nuestro Señor y Dios. Él nos escogió, Él nos llamó, Él nos buscó para ser verdaderos adoradores, que le adoremos en espíritu y en verdad. Creemos que la verdad está en la palabra escrita de Dios. Creemos que a la verdad Elías vino primero y trajo el mensaje que está restaurando todas las cosas,
conforme San Mateo capítulo 17 y el versículo 11. Entonces, este es el tiempo en que la palabra de Dios, la verdad, vino al profeta. Y el profeta, conforme Amós capítulo 3 y el versículo 7, él trajo la verdad, trajo la palabra de Dios revelada al pueblo. Entonces, hoy podemos darle al Señor alabanza, podemos darle al Señor honra, gloria, porque tenemos el privilegio y el derecho dado por el Señor de poder ser verdaderos adoradores, adorándolo al Señor Dios Todopoderoso, a nuestro Dios, adorándolo en espíritu y en verdad. Amén. Eso lo vemos establecido en San Juan 4:24. Dios es espíritu, y los que le adoran es necesario que adoren en espíritu y en verdad. Y cuando usted se sienta en la armonía junto con su familia, y cuando usted dispone de su tiempo que Dios le ha dado para que usted lo administre correctamente, y puede sentarse a servir al Señor, a recibir su palabra, entonces usted también le está adorando. Cuando usted dice un amén a la palabra de Dios, y ese amén lo sostiene con su testimonio, un testimonio correcto, un testimonio dulce y amable, un testimonio firme en la palabra del Señor, también usted le está adorando al Señor Dios Todopoderoso. Amén. Así que, verdaderos adoradores, adorando al Señor en espíritu. ¿Cuál espíritu? En el Espíritu Santo. ¿Cuál verdad? La palabra de Dios. Y hoy la novia de Cristo, la novia del Cordero, aquella que se ha comprometido con todo el mensaje de la hora, aquella que ha recibido la verdad que Dios nos ha enviado a través de su mensajero, la novia del Cordero, ella está adorando a su Señor en espíritu y en verdad, dándole en la mañana, en la tarde y en la noche alabanzas al Rey de Reyes y Señor de Señores, adorándolo con júbilo, con alegría, con gozo, porque ella sabe hacia dónde está marchando, ella sabe hacia dónde está caminando, ella sabe detrás de quién está caminando, ella sabe qué voz está oyendo, ella sabe lo que está recibiendo y ella sabe a quién está esperando. Ella sabe que lo está realizando y lo está haciendo por amor, porque es un asunto de amor entre ella, la novia, y Cristo, nuestro esposo. Así que en esta edad, en este tiempo, ahora mismo está aconteciendo lo que el profeta de Dios habló. Y es una unión invisible entre el novio celestial y la novia terrenal. Y la novia terrenal, ella anda en el Espíritu del Señor, ella se viste de toda la verdad, por eso ella le adora en espíritu y en verdad. Porque ella es la única que reconoce su día y su mensaje. Ella entiende que aunque los tiempos son malos, los tiempos son difíciles, pero también ella entiende que este es el tiempo más glorioso, porque estamos en la víspera de nuestro encuentro en el aire con el Señor Jesucristo. Profetas quisieron vivir nuestro día, apóstoles quisieron vivir nuestro día, pero Dios no los escogió a ellos para este día, solo por su gracia, no por méritos propios, pero solo por su gracia. Él nos escogió a nosotros. Él escogió a la novia de Cristo que está ahora mismo sobre la tierra para poder ser testigos del poder de Dios y poder ser uno con la palabra, para estar solícitos en guardar la unidad de la fe, estar solícitos en sostener viva la voz de Elías, la voz del mensajero, la cual fue prometida en Malaquías 4:5 para nuestro tiempo, para nuestro día.
y a través de esa voz, a través de ese mensaje, a través de la palabra de Dios revelada, hoy vestir a una novia que le adora al Señor en espíritu y en verdad. ¿Podría usted donde se encuentra decir gloria a Dios? Gloria a Dios. ¿Podría usted donde se encuentra levantar sus manos y decir gracias Señor? Gracias Señor. Alabado el nombre del Señor Jesucristo. Si David le adoró con todo su corazón allá en aquella época, si Moisés adoró al Señor, si la hermana de Moisés adoró al Señor y las doncellas cuando cruzaron el Mar Rojo, si Zacarías adoró al Señor cuando Dios le quitó el espíritu mudo por causa de él haber descreído el mensaje del ángel, cuando le anunció que su esposa Elizabeth iba a traer un hijo y sería investido, ungido con el espíritu y la virtud de Elías, y él descreyó, y por causa de su incredulidad vino él a tener un espíritu mudo, y le dijo el ángel: colocarás el nombre a aquel niño Juan, y cuando nazca entonces tú podrás hablar. Y cuando él pudo hablar, soltó el Señor su lengua y adoró al Señor Dios Todopoderoso. Simeón también adoró al gran Dios Todopoderoso. Él miró el Mesías en su día, porque a él le fue revelado, y él adoró al Señor. Si eso sucedió con ellos, si eso sucedió con esos verdaderos y legítimos creyentes que supieron lo que estaban esperando, ahora la novia de Cristo, hoy nos tocó el día a nosotros de adorar al Señor en espíritu y en verdad. Aleluya. Gloria a su bendito nombre. Bien, mis amados hermanos, vamos a darle continuidad al pensamiento que estamos llevando durante unos minutos. No vamos a tomar mucho del tiempo de ustedes. Agradecemos la presencia, agradecemos que estén conectados, que el gran Dios Todopoderoso los bendiga. Es mi sincera oración. Entonces, advertencia, luego el juicio. Y como subtema, como fue en los días de Noé. Como en los días de Noé. Muy bien. En el mensaje: ¿se irá la iglesia antes de la tribulación?, el mensajero dice: ahora, antes de que Dios haga algo en cada empalme del tiempo, Él siempre manda misericordia, un ángel, un profeta, un mensaje. Y como ha sucedido en cada ocasión, siempre ha sido rechazado, la iglesia no quiere recibirlo. Noé, él habló de Noé aquí, y él predicó 120 años. Y aunque su mensaje era misericordia, la gente falló en prestar atención a sus enseñanzas. Era algo que era para salvarlos, pero sin embargo ellos no quisieron escuchar. Y si ese no es un cuadro hermoso de los tiempos de hoy. Luego el profeta nos explica por qué dijo él la palabra hermoso. Y dice: ahora usted podrá decirme, hermano Branham, ¿cómo puede usted decir hermoso y pintarnos el cuadro que nos está pintando? Es hermoso. La respuesta: porque el Señor Jesús viene pronto por su iglesia. Amén. Y ese es el más hermoso pensamiento que cualquier criatura de Dios pudiera imaginar. De salir de ese caos y entrar en su bendita gloria, donde lo viejo será joven y el enfermo será sanado para siempre. No habrá más penas o aflicción. Esa es la cosa más hermosa que yo pudiera imaginar. Y qué bendito es para aquellos que esperan ese tiempo de reunión. Aleluya. Entonces, el Espíritu Santo nos está recordando aquí acerca de cómo fue en los días de Noé. Y cómo en ese tiempo, en esa edad, antes de que el Señor Dios enviara juicio sobre la tierra, Él levantó un mensajero.
Él levantó un ángel que trajo misericordia. Él levantó un profeta y Él envió su palabra a través de su profeta. Porque a un profeta verdadero le llega la palabra, le llega la revelación del secreto de Dios para su edad, lo que Dios va a hacer. Entonces Noé lo vio claramente. Él vio que iba el Señor Dios a realizar un empalme en ese tiempo. En otras palabras, iba a haber un juicio porque el mundo estaba realmente en una situación en la que al Señor Dios ya no podía, el Señor Dios ya no podía soportar más. Él se arrepintió de haber creado al hombre. Eso nos dice el Señor a través de su palabra. Y el Señor, habiendo decidido, habiendo hablado su palabra, entonces Él vio que la única manera, la única forma de poder salvar a los creyentes era a través de su misericordia. Y para ello levantó a Noé. Pero la iglesia, la gente, el mundo antediluviano no aceptó el mensaje de misericordia. Por lo tanto, quedaron destinados al juicio de Dios. Ahora, el Señor Jesús, en su primera venida, recuerden que estamos en la víspera de su segunda venida, Él habló estas palabras y nos dijo que como fue en los días de Noé, así será futuro. Esto lo habló hace aproximadamente 2000 años. Él dijo que como fue en los días de Noé, así será en los días de la venida del Hijo del Hombre. Ahora, el Señor Jesús nos está dirigiendo a que nos demos cuenta de cómo fue en los días de Noé. Por eso Él continúa diciendo en el versículo 38 de San Mateo capítulo 24, verso 38, cómo fueron las características en los días de Noé. Así que si nosotros estudiamos y vemos cómo fue en los días de Noé, asimismo será, dijo el Señor Jesús, en los días en que el Hijo del Hombre se manifieste. Y esos días que iban a venir en los que el Hijo del Hombre se iba a manifestar son exactamente estos días. Luego, si Dios lo permite, vamos a hablar posiblemente al final o el día de mañana, si Dios lo quiere, de esa forma, de cómo es que en el tiempo final se repetiría el ministerio del Hijo del Hombre. Porque la promesa fue de que como fue en los días de Noé, así como en los días de Noé, así será en la venida del Hijo del Hombre. Y toda persona que estudia la palabra de Dios sabe que el Señor Jesucristo estaba apuntando al tiempo final. Estaba hablando de esto como señales de su segunda venida. Como fue en los días de Noé, así será en los días en que el Hijo del Hombre se manifieste. Bien, amados. Ahora, en el verso 38 nos dice el Señor Jesús las características de cómo fue en los días de Noé. Luego vamos a ir a Génesis capítulo 6. Verso 38. Porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dando en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca. Entonces aquí vemos las destellantes luces rojas de la señal de la segunda venida del Señor. El Señor Jesús está hablando de características y puntualizó algunas de ellas y dijo, las más relevantes, dijo, como en los días de Noé estaban comiendo y bebiendo.
estaban casándose y dándose en casamiento, hasta el día en que Noé entró al arca. Verso 39. Y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Así que no entendieron hasta que fue demasiado tarde. Y así mismo está este mundo destinado. Así mismo sucede hoy en este tiempo. Son destellantes luces rojas y es un perfecto paralelismo de cómo fue en aquellos días, también es en el tiempo final, en el tiempo de hoy, en el tiempo en que estamos viviendo. Así que conforme las palabras del Señor Jesús, que enfatizó que veamos cómo fueron aquellos días, porque así será en nuestro tiempo. Vamos a Génesis, tengan la amabilidad, amados, de acompañarme a la lectura de la palabra del Señor en Génesis capítulo 6. Luego vamos a leer lo que el mensajero, lo que el séptimo ángel nos dijo, nos dice en el mensaje, la destellante luz roja de la señal de su venida. Ahora estamos viendo cómo fueron los días antes del diluvio, porque Dios destruyó al mundo antediluviano con un gran diluvio. 40 días con sus noches, llovió intensamente sobre la tierra, los cielos se abrieron y cayó tanta agua, hermanos, que no quedó vida de personas y de animales sobre la tierra. Solamente aquellos que entraron en el arca, solamente aquellos que aceptaron el mensaje sencillo y humilde de un verdadero profeta de Dios. En Génesis capítulo 6 dice así: aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra, y les nacieron hijas. ¿Qué les nacieron? Hijas. Que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Y dijo Jehová: no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Había gigantes en la tierra en aquellos días, y también después que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres, y les engendraron hijos. Estos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Y dijo Jehová: raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia, y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Amén. Bien, amados, aquí nos está el Señor Dios hablando de características muy puntuales de cómo fueron en aquellos días. Entonces, el profeta del Señor dice de la siguiente manera. Esta primera frase nos presenta una luz destellante, mostrando claramente que el día está a la mano, porque nunca ha habido una época en toda la historia cuando hubiesen tantas personas y que se multiplicaran tan rápido como el que tenemos hoy en día, a tal grado que es difícil hallar un lugar donde morar. Ahora, el mensajero lo dijo hace algunas décadas atrás, pero en la actualidad aproximadamente hay 7,000 millones de personas registradas, censadas en cada nación. Hermanos, y este censo no es perfecto.
¿cuántos cientos de miles o millones de personas habrán mucho más sobre la tierra? Entonces, así como fue en los días de Noé, en que comenzó a haber una supermultiplicación sobre la faz de la tierra, aún con los programas hoy en día, aún con todos los consejos que pueden dar de control de natalidad, igualmente hoy hay un super crecimiento poblacional. Y esto no es una mera casualidad, es una señal de que estamos en el tiempo justo de la venida del Señor. Bien, y esta es una destellante luz roja de la señal de la venida del Señor. Ahora, hermanos, luego dice, y les nacieron hijas. ¿Qué les nacieron? Hijas. Bien. Luego dice que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres escogiendo entre todas. Entonces, si nos damos cuenta y miramos bien lo que el Señor nos está diciendo aquí, Él nos está hablando de dos simientes. Él nos está hablando de dos clases de hijos y de hijas. Está diciendo aquí los hijos de Dios y está hablando acá de hijas de los hombres. Porque hasta ese día, hasta ese tiempo, las razas, las simientes no se habían cruzado. Si nos damos cuenta nosotros, por la palabra del Señor, que Jesús nuestro Señor dijo que tomemos un ejemplo de ese día. Y eso es lo que estamos hablando. Ahora, Caín y Abel. Caín hubo matado a Abel. Lo que voy a hablar ahora es para explicar por qué la Escritura dice y diferencia entre los hijos de Dios y las hijas de los hombres. Y quiero probar por la Escritura que los hijos de Dios fueron de la descendencia de Set, de la descendencia de Adán. Pero las hijas de los hombres vinieron de la descendencia de Caín, que era del maligno, de la simiente de la serpiente, porque sobre la tierra fueron colocadas dos simientes, la simiente de Dios, la cual fue Abel, y la simiente de la serpiente, la cual fue Caín. Ahora, Caín mató a Abel, pero en lugar de Abel, Dios le dio un hijo a Adán a través de su esposa Eva, y le dio a Set. Y Set significa resurrección. Y usted encuentra, mis amados hermanos, cómo en Génesis, el capítulo 5, nos habla de los descendientes de Adán. Amén. En Génesis nos habla de los descendientes de Adán. Y también en Génesis nos habla también de los hijos de Caín. Cuando Caín se fue a la tierra de Nod y Caín se casó y también les nacieron hijos. Entonces, ¿y cómo era que los descendientes de Caín, ellos fueron los artífices en ese tiempo, los científicos, los hombres de guerra, los sabios, los inteligentes, aquellos que elaboraron los instrumentos musicales con una mente súper desarrollada? Pero los descendientes de Set eran hombres sencillos y humildes, pastores que se dedicaban a sus rebaños. Hermano, y esas dos simientes y esas dos descendencias estaban separadas antes del diluvio. Pero ¿cuál fue el pecado que Dios no perdonó? El pecado que Dios no perdonó fue que viendo los hijos de Dios, los cuales fueron los hijos de Set, viendo los hijos de Dios, de la simiente del Señor, ellos vieron a las hijas de los hombres, a las descendientes de Caín, y dijeron ellos, ellas son hermosas. Y consideraron a sus mujeres,
mujeres humildes y sencillas, quizás con sus manos llenas de callos, quizás no tan bonitas, no tan hermosas, no tan atractivas como las hijas de Caín. Pero cuando ellos consideraron a las hijas de los hombres hermosas, la Escritura dice que cometieron su grave error. Tomaron para sí mujeres, viviendo entre sí. Entonces se mezclaron, y esa mezcla fue lo que enfadó al Señor. Entonces esto prueba que la doctrina de la simiente de la serpiente es verdadera, que no fue una fruta que causó que fuesen expulsados nuestros padres, Adán y su esposa, del huerto del Edén. No, hermanos, no fue una fruta, no fue una manzana, fue una transgresión sexual, fue un pecado de adulterio que causó que en la mujer ella quedara engendrada de dos simientes, de una simiente bendita y de una simiente maldita. La simiente bendita trajo a un hombre conforme el corazón de Dios, que tuvo revelación. Pero la simiente maldita, la simiente de la serpiente, la cual fue Caín, produjo un renegado que odió y aborreció a su hermano y por envidia lo mató. Luego descendió el Señor, le llamó la atención a Caín, y Caín dijo: ¿acaso soy yo guarda de mi hermano? Y el Señor le dijo: ¿qué has hecho? La sangre de tu hermano clama desde la tierra. Entonces Dios le puso una señal a Caín. Dios le colocó una marca. Y entonces Caín se fue a la tierra de Nod. Hermano, y desde allí él tuvo familia. Y su familia, su descendencia, la Escritura dice que ellos eran personas inteligentes. Ellos eran personas sabias. Ellos eran personas astutas. Ellos eran los artífices, los inteligentes. Ellos eran personas que no caminaban conforme la revelación del Señor. Amén. Esto está en Génesis capítulo 4, verso 17 al 24. Para los que quisieran después revisar en la Escritura, solamente voy a leer una parte. Génesis capítulo 4, 17. Y conoció Caín a su mujer, la cual concibió y dio a luz a Enoc. No el hijo que nació de la descendencia de Adán, de Set, sino otro Enoc, hijo directo de Caín. Y edificó una ciudad y llamó el nombre de la ciudad el nombre de su hijo Enoc. Y a Enoc le nació Irad, a Irad engendró a Meujael, y Meujael engendró a Metusael, no Matusalén, sino Metusael, y Metusael engendró a Lamec. Y Lamec tomó para sí dos mujeres, el nombre de la una fue Ada, y el nombre de la otra Sila. Y continuamos y leemos. Dice en verso 22, y Sila también dio a luz a Tubal-Caín, artífice de toda obra de bronce y de hierro, y la hermana de Tubal-Caín fue Naama. Bien, hermanos, y pudiéramos seguir leyendo, y ahí estaban los descendientes de los hijos de los hombres, hijos e hijas. Pero en Génesis capítulo 5, diferenciando, están los descendientes de Adán. Y dice en el verso 1 de Génesis 5, este es el libro de las generaciones de Adán, el día que creó Dios al hombre, a semejanza de Dios lo hizo. Varón y hembra los creó y los bendijo, y llamó el nombre de ellos Adán, el día en que fueron creados. Y vivió Adán 130 años y engendró un hijo a su semejanza, conforme a su imagen, y llamó su nombre Set. Amén. ¿Por qué no nombra aquí a Abel? Porque Abel fue muerto por Caín, y Abel no tuvo hijos. Abel no se casó todavía, él no había tenido una familia, él no había tenido una esposa. Entonces, en su lugar, Dios levantó un hijo conforme a la semejanza de Adán,
un hijo que venía de la simiente correcta, un hijo que venía de la simiente de Dios. Y este hijo fue llamado Set, lo cual significa resurrección. Y aquí está hablando acerca de toda la descendencia de Set, hasta que llegamos a Enoc, séptimo desde Adán. Enoc, sabemos por la escritura que él caminó con Dios y Dios se lo llevó. Enoc fue raptado. Así dice el Señor a través de su palabra. Luego encontramos en la misma escritura que Enoc engendró a Matusalén. Matusalén fue el hombre más longevo sobre la tierra. Vivió 969 años y murió. Y Matusalén engendró a Lamec. Así es, hermanos. Enoc engendró a Matusalén. Matusalén engendró a Lamec. Y Lamec engendró a Noé. En otras palabras, mire, Enoc engendró a Matusalén. Matusalén engendró a Lamec. Y Lamec engendró a Noé. Entonces, Enoc era el tatarabuelo de Noé. Porque Noé fue bisabuelo. Noé tuvo su padre que fue Lamec, su abuelo que fue Matusalén. ¿Sí? Y su bisabuelo que fue Enoc. Enoc fue bisabuelo de Noé. Entonces, cuando Dios lo levantó en rapto a Enoc, Noé se dio cuenta de esa señal. Y Noé sabía que Dios iba a traer gran tribulación sobre la tierra. Por esa razón es que Noé, de la descendencia genuina, de la descendencia correcta, teniendo cuidado de su propia vida, teniendo cuidado de agradar a Dios, él halló gracia ante los ojos del Señor. Y Noé, él no estaba contento, él no estaba satisfecho de ver esa mezcla terrible que estaba sucediendo en su edad, porque los hijos de Dios estaban viendo a las hijas de los hombres y ellas, no dice la palabra que eran feas, ellas eran hermosas. Ellas eran hermosas. Los hijos de los hombres vieron que ellas eran hermosas, tomando para sí mujeres. Voy a leer del mensaje que el pecado de ellos fue de que se volvieron mujeriegos, dejando a sus esposas y respetando el voto matrimonial, viviendo en inmundicia, en fornicación, viviendo sin estar casados con ellas. Y esa mezcla trajo el juicio de Dios. Por eso esta generación es igual o peor como fue en los días de Noé, porque esta generación es una generación también perversa y adulterina, al grado que hoy el santo matrimonio, en vez de ser algo honroso, se ha convertido en una vergüenza, porque hoy se casan y para el próximo mes o para el próximo año ya están en el trámite de divorcio, sin darse cuenta que el mismo espíritu del infierno que causó que los hijos de los hombres irrespetaran sus votos matrimoniales y consideraran a las mujeres hijas de Caín hermosas, atractivas, y se volvieron locos y se descuidaron de la palabra de Dios y mezclaron su simiente. Ese mismo espíritu infernal es el que ha causado hoy la misma degradación, la misma bajeza. Y no estamos colocándole toda la culpa a la mujer, porque el hombre y la mujer hoy es igual de culpable. 6 de uno y media docena de otro. Por eso Dios tiene una novia que se viste de toda la palabra, y ella será presentada a sí mismo sin mancha ni arruga ni cosa semejante. Amén. Ahora, mis hermanos, así como fue en los días de Noé, entonces, aparte de la multiplicación, las mujeres fueron consideradas por los hijos de Dios
que eran hermosas. Y es lo mismo que sucede el día de hoy. Es lo mismo que está aconteciendo el día de hoy. Ahora, estos hijos de Dios, muchos dicen que fueron ángeles caídos y que desde el cielo observaban ahí desde las nubes a las mujeres, a las hijas de los hombres. Hermano, eso no es cierto, eso no es verdad. Dice el Señor, dice el Espíritu Santo a través de su profeta. La Biblia no dice en ninguna parte si los ángeles son hombres o mujeres. Y además nunca se habla de una mujer siendo un ángel. En toda la Biblia nunca. Ahora, si quieren la escritura para eso, Mateo 22:20. Ahora, no existe ninguna mujer ángel. Ángel es un mensajero. Ahora dice, luego los hijos de Dios, no los ángeles. Los ángeles no tienen el poder de crear cuerpos. A ninguno de los ángeles el Señor le dice, mi hijo eres tú. Así que ellos no fueron ángeles caídos mirando a las hijas de los hombres. Ellos fueron hijos de Dios, así como lo determina la palabra, hijos de Dios. Y los hijos de Dios, de la simiente, de la descendencia de Adán. Hermano, esto es tremendo. Los hijos de Dios cayeron de su posición con Dios y llegaron a ser mujeriegos. Mujeriegos. ¿Dónde estaban los familiares de Noé? ¿Dónde estaban sus tíos? ¿Dónde estaban su parentela? ¿Dónde estaban, hermano? Estaban en el mismo espíritu. Estaban en la misma condición. Se los había tragado la corriente del mundo antediluviano. Consideraron a las mujeres, hijas de Caín, hermosas. Y ellos cayeron de su posición con Dios, de la fe en Dios, de la promesa de Dios, de la palabra de Dios, de saber que Dios iba a enviar una gran tribulación sobre la tierra, porque ya Enoc había sido levantado, pero en el pecado sus sentidos estaban adormecidos y cayeron de su posición con Dios y llegaron a ser mujeriegos. Y es exactamente así la misma condición en el tiempo en que hoy nos encontramos, justamente en el tiempo final. Y la gente se pregunta y dicen, y yo los he oído, es que Diosito está enojado, Diosito está bravo, que a Diosito ya se le pase su enojo para que ya volvamos a la normalidad y puedan encontrar la vacuna contra el COVID-19. Hermanos, si supieran la razón por la cual Dios va a seguir enviando sus juicios, y es por razón de que hoy, al igual como en los días de Noé, también hay una mezcla. También los hijos de Dios hoy están entrando y cayendo de la posición de hijos a ser también mujeriegos, a permitir que inmoralidad entre en sus corazones. Y por eso vemos hogares partidos en pedazos. Por eso vemos personas que simplemente no les importa el voto matrimonial que han realizado, pensando que Dios es bueno, llamándole Diosito, cuando Él no es Diosito. Él es el gran Dios todopoderoso y Él es bueno, pero para ser bueno es porque Él trajo su palabra buena, y su palabra buena es justicia, es ley, y una ley sin castigo no es ley. Así que si Dios no destruye este mundo pecaminoso y levanta primeramente a su novia, entonces Dios se equivocó de hacerlo en los días de Noé, se equivocó de hacerlo en los días de Lot, y Dios no se equivoca, Él es veraz, mas todo hombre, dijo el Señor, sea mentiroso. Hermanos, y si ese no es el cuadro exacto de hoy, yo no sé qué sería. Ahora, la belleza de la mujer, cómo ha crecido la belleza de la mujer hoy en día, cómo las grandes empresas que producen colores y producen cosméticos y producen maquillaje, ha embellecido a las mujeres para hacerlas más atractivas,
como hoy la ropa para las mujeres es todo menos ropa decente de una verdadera dama. Hay mujeres millones y miles y cientos de millones, pero una verdadera mujer convertida a Cristo, una verdadera dama del Señor, jamás se colocará una ropa que no agrade al Señor. Dice el Señor Dios en su palabra, conforme de Deuteronomio 22:5, no vestirá la mujer traje de hombre, ni el hombre vestirá ropa de mujer, porque abominación es a Jehová tu Dios cualquiera que esto hace. Jamás una dama nacida de nuevo y llena del Espíritu Santo y con el temor de Dios en su alma, se colocará un pantalón, porque el pantalón es la vestimenta del hombre. Ella sabrá y sabe por revelación lo que a Dios le agrada. Una dama jamás utilizará una minifalda. Una dama jamás utilizará un short. Una dama jamás se cortará su cabello, porque está determinado en 1 Corintios capítulo 11 que la naturaleza misma os enseña que al hombre dejarse crecer el cabello es deshonroso, pero a la mujer dejarse crecer el cabello le es honroso, porque en lugar de velo le es dado el cabello. Pero si alguno quiere discutir y contradecir, no tenemos tales costumbres en las iglesias del Señor. Así que hoy solamente es vestirse de la palabra, vestirse espiritualmente por dentro del mensaje de la hora, y el Espíritu Santo vistiendo tu desnudez y tu vergüenza interna y limpiándote de una naturaleza pecaminosa. Él te va a vestir también y te va a revelar cómo también tú te vas a vestir por fuera. Un hombre de Dios con aretes, un hombre de Dios tatuándose, un hombre de Dios inclinándose a ser un mujeriego. No, hermano, tendría que ser una persona caída de la gracia para permitir al diablo que lo embote de esa manera, porque dice el Señor en su palabra que el conocimiento de ellos se embotó y sus mentes fueron cauterizadas. Hoy la gente está muy contenta de oír un evangelio de prosperidad, de oír un falso evangelio, pero cuando viene un evangelio así como Dios lo envió a través de Noé, así como Dios lo envió a través de Pablo, así como Dios hoy nos ha dado a través del Elías prometido, hoy el mundo no lo recibe, hoy el mundo no lo quiere. Hermanos y hermanas, el matrimonio es algo honroso, pero un hombre que se case con una mujer, eso es honrado. Fue instituido por Dios. Dele gloria a Dios, dele alabanza a usted, hermano, que tiene una dama, una esposa, una reina en su hogar. Dele gloria, dele honra al Señor, hermana. Usted que ha dado un voto matrimonial y está con su esposo, eso es honroso ante los ojos de Dios. Los hijos que vienen bajo un honroso matrimonio son hijos legítimos, son hijos que dedicados al Señor, hermano, creemos que cumplen un propósito sublime y glorioso aquí en la tierra. Ellos se encontrarán con su realidad, ellos nacerán de nuevo, ellos encontrarán y se entregarán al mismo Dios que servimos, porque la salvación es un asunto individual. Pero hermano, no importa quién sea, no importa si él es pastor, no importa si él es un hombre rico, un hombre pobre, no importa si es un predicador, un director, un diácono, no importa si es el alcalde, si es el presidente, no importa si es un obispo de una denominación, no importa quién sea, si él rompe su voto matrimonial y hace algo errado, dice el Señor en su palabra que eso es pecaminoso a la vista de Dios, y la Biblia habla muy duro en contra de eso. Por eso dijo el Señor que a los adúlteros y fornicarios los juzgará Dios. Y así como Dios juzgó a los adúlteros y fornicarios en los días antes del diluvio, y con el diluvio los barrió, asimismo en esta edad
Ahora, Dios no prometió enviar un diluvio para destruir, pero el mismo Dios que prometió un diluvio para ellos, hoy ha dicho que los elementos ardiendo serán estopa. Hoy ha dicho que Él traerá, hermano, fuego santo de Dios para poder purificar esta tierra por causa del pecado maldito que contaminó la tierra. Pero el gran Dios todopoderoso está redimiendo la tierra, así como el gran Dios poderoso está redimiendo también nuestras vidas. Aleluya. Y trajo un bautismo de agua. También hay otra característica. Dice que ellos comían y bebían. Ahora, comer y beber, dice el mensajero, es parte de nuestra vida. Pero basarse solamente en el comer y beber, no, hermano. La vida no solo es comida y bebida. Por esa razón, la vida no es solamente para enviar a nuestros hijos a un buen colegio, a una buena escuela, para darles educación. La vida no solamente se basa en eso. La mejor herencia que podamos dar a nuestros hijos realmente es poder guiarlos a los pies del Señor Jesucristo, para que ellos tengan su experiencia personal con Dios, porque cuando lleguen a su uso de razón, ellos van a requerir y necesitar un nuevo nacimiento, porque nadie que no haya nacido de nuevo entrará al reino de Dios. Hermanos, así como fue en los días de Noé, comían, bebían, plantaban, edificaban. Grandes proyectos de vivienda hubieron en los días de Noé. Aún las pirámides fueron creadas antes del diluvio. La ciencia en los días de Noé era una ciencia aún mucho más desarrollada que esta edad, que este tiempo, hermanos. Las pirámides, hoy no tenemos nada con lo cual manufacturar una pirámide. Grandes bloques de piedra, levantados a grandes alturas, ni siquiera el poder de la gasolina, ni el poder del gas, hermano, podría levantar esa gran cantidad de peso de roca. Hoy en día están todavía en los estudios del poder atómico. Hoy en día lo que han hecho con el poder atómico es crear bombas nucleares atómicas para tener cómo defenderse y poder provocar a temor y a miedo a otras naciones. Cuando el poder atómico en los días de Noé, hermano, el estudio de ese poder era mucho más avanzado que este tiempo. Era mucho más avanzado que este día. Por esa razón es que realmente el hombre es víctima de su propio invento. El hombre se destruye solito y Dios destruirá a todos los que destruyen la tierra. Hermanos, amigos, así como fue en los días de Noé, así será en los días de la venida del Hijo del Hombre. Entonces el Señor dijo, cuando vio que todos los designios de los pensamientos de ellos era continuamente el mal, entonces el Señor, que conoce lo más íntimo de los pensamientos, el Señor vio que ellos solamente estaban pensando en las cosas malas, solamente pensando en la maldad, codiciando lo ajeno, mirando envidiosamente cómo quitarle a la persona lo que era de él, sintiendo envidia, sintiendo maldad, sintiendo ira. Ya Satanás estaba reinando sobre toda esa generación. Pero la Biblia nos dice que Dios se arrepintió de haber creado hombre en la tierra. Nos preguntamos hoy, ¿será que Dios no está arrepentido de haber creado hombre en la tierra una vez más? Viendo tanto sodomismo sobre la tierra, viendo tanta maldad, viendo tanta inmundicia.
los fines de semana llenos, esos antros, esos lugares donde expenden licor, cerveza, donde fuman, donde se drogan. ¿Usted cree que Dios hizo al hombre para que el hombre se mate, se corrompa en su carne? No, realmente no. Y Dios dijo en el verso 7 de Génesis 6, ya terminando por hoy, y dijo Jehová, raeré de sobre la faz de la tierra los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Dios. Aleluya. ¿Y qué le dio Dios a Noé? Dios le dio a Noé su palabra. Y la palabra de Dios dada a Noé contenía la salvación para los que creyeren. Entonces, al igual como en el tiempo de Noé, también hoy nos ha dado Dios su palabra a través de su mensajero. Nos ha dado el mensaje de la hora, y en el mensaje de la hora está nuestra arca de salvación. ¿Lo creen? ¿Qué le dijo Dios a Noé? Hazte un arca. Y le dio las medidas, y le dijo la clase de madera que él iba a utilizar, y le habló acerca de calafatearla, y le habló acerca de los compartimientos, y le habló acerca de todo generalmente. Y Noé no lo hizo a su manera, o sea, a su propia manera, a su propio razonamiento, sino que Noé se rindió al programa divino. ¿Qué nos manda el Señor hoy? Nos manda a rendirnos al mensaje, nos manda a rendirnos a la palabra, porque es la única vía de escape. Pero no solamente Noé construyó el arca, sino que él con temor habló a sus hijos. Los hijos de Noé fueron 3, Sem, Can y Jafet. Y los 3 hijos de Noé entraron al arca junto con la esposa de cada uno. Y Noé entró con su esposa. Pero no fue de un día a otro que Dios le habló y ya el arca se construyó y entraron. No, fue una obra de paciencia. La paciencia de Dios en los días de Noé. Noé predicó 120 años. 120 años contienen 3 generaciones. La Biblia dice que una generación son 40 años. Porque ya el mundo había completado un ciclo, 2000 años sobre la tierra. Y al final de 2000 años siempre viene un empalme del tiempo. Viene Dios a hacer algo. Viene Dios a traer juicio. Así que, mis hermanos, cuando Noé preparó el arca, él no solamente se dedicó con sus hijos a construir el arca, sino que nos dice el Señor en Hebreos 11:7, 2 textos y oramos al Señor. Dios los bendiga por estar presentes en este servicio al cual Dios nos ha guiado para su reino, para su gloria y su honra y para bendición de sus hijos. Estamos mirando cómo fue en los días de Noé. Así será en los días de la venida del Hijo del Hombre. El profeta de Dios, el hermano William Marion Branham, predicó el mensaje, la destellante luz roja de la señal de su venida, y de ahí estamos tomando. También él habló el mensaje, se irá a la iglesia antes de la tribulación, y de ahí estamos tomándolo. Y vamos a terminar diciendo unas palabras del mensaje, el evangelismo en el tiempo del fin. Hebreos 11:7 nos dice así: por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. ¿Sabían, hermanos, que en ese tiempo no llovía, sino que había un rocío que regaba la tierra, que descendía de la tierra y regaba y mantenía toda la vegetación húmeda, con lo que requiere la vegetación para su fotosíntesis? Y todo lo que Dios hacía, hermano, Dios es el gran maestro.
majestuoso, grande, maravilloso. Pero es el pecado el que echó a perder. Y Dios condenó el pecado. Y asimismo lo que Dios está haciendo ahora, y lo hará aún más grande y mayor cuando entre el período de la gran tribulación, el día grande y terrible de Jehová. Dios raerá al hombre sobre la tierra por causa de su pecado. Por eso acepte la advertencia que el Señor le está dando hoy. Advertencia: el que rechaza la advertencia, el que rechaza su día de gracia pecando, entrará a su juicio. En segunda de Pedro capítulo 2 verso 5. Así que Noé no solamente construye el arca, no solamente invertía su tiempo para su salvación, sino que con temor preparó su familia, preparó su casa. Número 2. Primero, él halló gracia ante los ojos de Dios. Segundo, él con temor preparó su familia, preparó su casa, con un testimonio correcto, influenciando. Así como un verdadero padre en su casa, él no está retando y oren y lean y estudien y escudriñen y aculto. No, él primeramente, él vive la palabra. A él lo van a ver orando, a él lo van a ver leyendo, a él lo van a ver amando al Señor, adorando al Señor. Y por el ejemplo de él, entonces su familia va a entrar en esa atmósfera de fe. ¿Por qué? Porque con temor ese varón prepara su casa. Aleluya, gloria a Dios. Así como una legítima y verdadera esposa, ella se salvará engendrando hijos, si permaneciera en fe, en amor, en santidad, con un espíritu de santidad y de modestia. ¿Y qué es engendrar hijos para la mujer? Es criarlos, instruirlos, educarlos, apuntarles al Dios de la Biblia, apuntarles que conozcan al gran Dios todopoderoso, porque la ciencia se terminará, el dinero se acabará, la inteligencia se acabará, el materialismo terminará, pero cielos y tierra pasarán, pero su palabra en el corazón de tus hijos nunca pasará. También dijo el Señor: instruye al niño en su camino, que cuando fuere viejo no se apartará de él. Hermanos, si viniera otra generación después de esta, sería peor a la que hoy estamos actualmente. Por esa razón es importante que en los hogares donde creemos el mensaje, en los hogares donde hemos abrazado la palabra, tengamos temor de Dios, y con temor preparemos nuestra casa. Con sabiduría de Dios. ¿Cuántos padres escuchan de sus hijos? No quiero cantar, no quiero alabar. Con 5 años de edad, con 10 años de edad, con 8 años de edad, con 15 años de edad. No voy al culto, no quiero ir. Aquí me dejan en la casa. Y el padre baja la guardia y dice: no, yo no lo voy a obligar. Yo no la voy a obligar a mi hija. Hermano y hermana, no se refiere el Señor a obligarlo. Más bien se refiere que usted sea ese ejemplo. Más bien se refiere que usted crea esa atmósfera. Mira, una atmósfera hermosa del profeta de Dios, de la cual aprendemos. Dice la hermana Rebeca Branham, escribió que el profeta, su padre, los llevaba en el carro y les hacía preguntas de la Biblia. Y a los que respondían bien, les daba un helado. Y terminaba dándoles helado a todos, y todos contestando las preguntas de la Biblia. Eso es sabiduría. El mensaje, la palabra de Dios no es un castigo para nuestros hijos. El mensaje, la palabra de Dios es vida eterna. Es la más grande bendición. Y si uno les habla como es la palabra, y si uno es franco y sincero en la experiencia que uno ha recibido, entonces lo que uno tiene le va a dar a sus hijos, porque lo que tengo te doy. Si usted tiene vida, pues les va a dar vida. Pero si usted tiene tibieza espiritual, y si usted tiene frialdad, y si usted tiene apostasía, y si usted tiene incredulidad, entonces la generación que viene va a pagar las consecuencias. Y Dios nos hace responsables a nosotros hoy, si es que viene una nueva generación. Por eso debemos de tener cuidado, porque como fue en los días de Noé, no sigamos la corriente de este mundo. En tal hogar se separan, en tal hogar se separan.
No, hermano, nuestro hogar nació para permanecer sólidos en la palabra. Y que por causa del ejemplo, así como la reina del sur, por su ejemplo, por su vida, por su testimonio, condenó al mundo. Asimismo, hoy la novia, por su testimonio, por su ejemplo, por su vida, por su conducta, por su amor a la palabra, por su amor al mensaje, por su respeto a Dios, también condenará esta generación, como fue en los días de Noé. Allí hubo un profeta que predicó 120 años. La edad de la Odisea está a punto, hermano, de completar. Faltan unos años cortos para completar 120. Esto está a las puertas. Se requiere entrar en desesperaciones. Se requiere dejar el cántaro. Se requiere dejar los razonamientos. Se requiere morir a nosotros mismos y aceptar el mensaje del arca. Ya no natural, porque Dios no ha mandado a hacer un barco grande hoy aquí en Guayaquil o en cualquier parte del mundo para entrar. Dios ha mandado hoy a entrar en el arca, a entrar en Cristo, la palabra. Gloria a Dios. Amados, en 2 de Pedro 2:5 dice así: y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos. Así que, mis hermanos, Dios no perdonó a ese mundo. Así también Dios no perdonará a este mundo. Pero Dios está dando advertencias a sus hijos, a individuos. Acepte su advertencia, porque un arrepentimiento genuino detendrá la ira de Dios a un individuo. Y ese individuo podría ser usted. Tome una actitud correcta a la palabra. Ríndase al Señor y entremos verdaderamente en el arca, el cual es Cristo, la palabra. Para terminar, también hay una señal destellante, dice el profeta. Antes de la destrucción antediluviana y el tiempo de la inundación, hallamos que tuvieron una civilización más avanzada que la nuestra. Eso es también una señal de una destellante luz roja de su venida. Hermanos, Jesús dijo: así como fue en los días de Noé, así también será en los días de la venida del Hijo del Hombre. Y hoy en día siguen desnudándose más y más. ¿Qué es eso? Las hijas de Caín. Por eso nos tienen marginados como fanáticos y maniáticos, dice el profeta, cuando simplemente intentamos explicar y anunciar la verdad según el Evangelio. Pero ellas siguen desmoralizándose, saliendo a la calle y actuando de esa manera, y no se dan cuenta que en el día del juicio tendrán que dar razón. Ahora, la mujer que a propósito se viste sexualmente atractiva, y quizás usted sea tan pura como los lirios para con su esposo, para con su novio, pero cuando el inconverso caminando por la calle la ve vestida de esa manera, él la va a codiciar por cuanto usted se ha presentado ante él de esa manera. Y se cumple lo dicho por el Señor. Oísteis que fue dicho: no adulterarás, mas yo os digo que cualquiera que mirare a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Eso lanza a esta generación siendo una generación adulterina. Hermanos y hermanas, cuando el diluvio empezó, ya Noé y su familia estaban adentro. Ya el arca estaba llena, pero no de creyentes. Allí habían animales. El Señor trajo animales en pareja y entraron en el arca. Allí estaban 8 personas entre millones y millones. Y esos millones se habían burlado tanto del mensaje de Noé. Llamaron al arca un elefante blanco. Se iban a reír el abuelo, el papá, el hijo, 120 años. Y pensando que Noé estaba loco. Y aún hasta sus propios hijos también lucharon en contra de sus propios razonamientos, porque ya eran 120 años. Pero llegó el día, así como llegará el día. Dios cerró la puerta, estando todos adentro en el arca. Noé no la cerró, Dios la cerró. Y cuando la cerró, cayó la primera gota de agua. Cuando cayó la primera, luego cayó la siguiente y la siguiente y la siguiente.
y empezó a llover grandes gotas de agua. Entonces los hombres que se burlaban, las mujeres que se burlaban, los niños que se burlaban, los jóvenes que se burlaban, los jóvenes que rechazaron el mensaje que no era probado científicamente porque nunca había llovido, no existía esa acción, no existía esa palabra, pero Dios dijo que iba a hacer algo y lo hizo. Cuando se arrepintieron, cuando dijeron: Noé, ábreme, Noé, quiero entrar en el arca, ya era demasiado tarde. Hermano, algún día Dios mismo cerrará la puerta de gracia para los gentiles. Ahora es el tiempo de que aquel que no haya entrado en Cristo, no solamente bautizarse en agua, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo. No solamente bautizarse, sino recibir el don del Espíritu Santo, entrar en el cuerpo de Cristo, recibir el sello del Espíritu Santo, prepararse como novia del Cordero, escudriñando, entrando en aguas profundas, recibiendo la palabra de vida eterna. Hermano, recibiendo el sello de Dios. Una vez adentro, una vez seguro, una vez con la palabra de vida inmortal que ha transformado y te ha cambiado de adentro hacia afuera, con un corazón sin reprensión, con un corazón lleno del Señor, con un corazón y un alma en paz, no teniendo rencor, no teniendo ira, no teniendo ni siquiera en su corazón nada en contra de nadie, amando a su peor enemigo, amando a su hermano, amando a su hermana, amando a su familia. Y si alguien te hizo daño, usted en su corazón no le guarda ni una pizca de rencor. Si necesita agua, usted le podría dar. Si necesita vestuario, usted le podría dar. Porque el Señor dijo: amaos los unos a los otros. Cuando eso esté sucediendo en su alma, cuando las 7 virtudes siendo revisadas por el gran inspector vean que todo está bien y lo sellen en el reino de Dios, hermanos y hermanas, entrando en el arca, los juicios van a caer y las vírgenes fatuas se van a quedar afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Pero ahora está la misericordia de Dios advirtiéndote. ¿No cree usted que es hora de orar? ¿No cree usted que es momento de ponerse de pie y levantar las manos y decir: Señor, gracias por tu misericordia? ¿Podría decirle? Levanten sus manos, niños, ahí en sus casas, jóvenes, hermanos y hermanas, adultos, ancianos, levanten su mano, cierren sus ojos. ¿Por qué darles vergüenza? ¿Por qué sentirse como que esto no es su mundo? ¿Por qué sentirse que esta no es su vida? Esta es su vida. Cristo es su vida. Antes de la fundación del mundo, usted ya oyó la voz de Dios. Antes de la fundación del mundo, usted ya vino escogido para esto. Ahora suéltese. Ahora ríndase al propósito al cual Dios lo llamó. Y dígale: Señor Dios Todopoderoso, si yo no estoy dentro de la zona de seguridad, si yo no estoy dentro del arca, quiero estarlo de aquí en adelante. Quiero que tú entres en mi vida. Quiero que abras, Señor, cada puerta de mi casa. Quiero que entres a los más íntimos secretos de mi corazón. Y yo quiero, Señor, total y completamente, de hoy en adelante, estar identificado con Cristo, viviendo tu palabra, siendo lleno de tu Espíritu, Señor. Yo realmente quiero el bautismo del Espíritu Santo en mi vida. Yo realmente quiero la verdadera unidad con Cristo. Yo realmente quiero, Señor, estar en la zona de seguridad. Lava mi corazón, límpiamelo de toda maldad. Yo lo traigo a ti, Señor. Yo lo rindo a ti para que sea yo tuyo, Padre, por la eternidad. Si usted está tomando una fiel decisión y está llevando esa decisión al Señor para que el Señor lo talle como novia de Cristo, una obra maestra, yo quiero orar por usted y decirle al Dios Todopoderoso en favor de su vida. Padre Celestial, hay hermanos y hermanas detrás de esta transmisión que están rindiendo su corazón a ti, que saben que este es un tiempo valioso, que saben que este es un tiempo en que estamos redimiéndolo, estamos acercándonos, estamos, Señor, queriendo recibir más y más de tu palabra.
porque hemos probado de tu gracia, hemos probado de tu gloria, hemos probado de tus bendiciones, pero sabemos que no podemos agotar tus ricas bendiciones. Por eso requerimos más de ti, Señor. Requerimos acercarnos más. Requerimos, Señor, que tú nos ayudes para que con temor de Dios preparemos nuestra casa, preparemos nuestra familia, porque este es el tiempo de advertencia. En cualquier momento, Señor, va la tierra a sucumbir, va la tierra a temblar. Los Ángeles, California, se van a hundir. Señor, en cualquier momento va a venir un gran empalme, porque estamos en el tiempo del empalme, Señor. Estamos al final de la séptima edad de la iglesia. Voz de arcángel levantará a los que duermen, Señor, y entonces los que vivimos, los que habremos quedado, no seremos delanteros a los que durmieron, sino que nos encontraremos, Señor, aquí sobre la tierra, en donde seremos nosotros los que quedamos transformados, Señor. Tendremos un cuerpo glorificado para poder subir, Señor, en aquella gran y maravillosa traslación, juntamente con los santos de nuestra edad. Y así cada mensajero con sus escogidos, cada mensajero en su edad, con su edad, y encontrarnos, Señor, con nuestro esposo en el aire, en una dimensión en donde estaremos siempre con el Señor para las bodas y la cena de bodas del Cordero. Señor, mientras eso sucede allá, aquí sobre la tierra también habrá una terrible cena. Las aves de rapiña, Señor, comerán la carne de las personas que te rechazaron, de aquellas mujeres bonitas, Señor, de aquellas mujeres que pensaron que la vanidad era todo, que maquillarse y verse atractivas para los hombres era todo. Señor, cuando la hermosura de la mujer, Señor, pasa y es también vanidad. Por lo tanto, permite que las damas en Cristo, porque no estamos en contra de las mujeres, no, Señor, no, Padre, no estamos en contra de los hombres, no, Señor, estamos en contra del pecado. El pecado es el que ha causado toda esta desviación, Señor, y toda esta inclinación a lo malo. Pero permite, Señor, que nuestras vidas, porque esto es algo individual, permite que nuestras vidas realmente esté estableciéndose una verdadera unión, una unidad de Cristo con su novia. Te lo pido y bendigo cada vida que a ti tu palabra se rinde, en el nombre del Señor Jesucristo. Podemos decir un fuerte amén, podemos dar un fuerte gloria a Dios, podemos decir aleluya, podríamos decir gracias, Señor, por tu bondad, gracias, Señor, por hablar a mi corazón. Amén y amén. El Señor Jesucristo los bendiga. Agradecemos el tiempo de cada uno de ustedes, el poder acercarse al Señor, sentarse en la quietud del Espíritu Santo y decir, bueno, Señor, yo quiero que tú hables a mi corazón. Me siento honrado por eso, me siento agradecido con Dios, porque lo más alto y lo más hermoso que un humilde siervo como yo podría hacer es poder pregonar, es poder predicar y vivir esta gloriosa palabra. Shalom para todos. Dios me los bendiga. Oremos los unos por los otros y mantengámonos en la sintonía, en la atmósfera del gran compositor que es el Espíritu Santo. Los saludo y los bendigo en el nombre del Señor Jesucristo, novia de Cristo. Shalom.